En el momento exacto en que la línea se cortó, con el teléfono aún presionado contra la oreja, y el pitido continuo, resonando como un eco distante, dentro de mi cráneo, comprendí que la voz al otro lado nunca había pertenecido a nadie real, que todas esas palabras compartidas sobre recuerdos comunes y planes vagos se habían desvanecido, en un vacío que ahora se extendía por la habitación como una niebla invisible que borraba los contornos de lo familiar. El aire se sentía más denso de repente, cargado con el olor residual a café enfriado en la taza sobre la mesa, y el tic-tac del reloj en la pared parecía ralentizarse, cada segundo estirándose como si el tiempo mismo dudara de su propio avance, dejando un espacio hueco donde debería haber estado el cierre de la conversación. Intenté repetir en silencio su última frase, algo sobre vernos pronto, en el lugar de siempre. Pero las palabras se disolvieron antes de formarse del todo en mi mente, dejando solo un residuo vago de calidez que no podía anclar en nada concreto, como si mi memoria estuviera rechazando la idea de que esa voz había existido siquiera. Me quedé sentado allí, con las manos apoyadas en la mesa de madera rayada, sintiendo la textura áspera bajo las palmas, como un recordatorio de lo tangible, pero incluso eso parecía desdibujarse, fundiéndose con la quietud que se instalaba capa por capa, haciendo que el mundo exterior, la lluvia golpeando suavemente el vidrio de la ventana, el reflejo borroso de mi rostro en el espejo del pasillo, pareciera un telón de fondo pintado para una escena que nunca había sido escrita. ¿Cómo podía haber sostenido una charla tan fluida, llena de detalles sobre días pasados que ahora se sentían ajenos, si no había nadie al otro extremo? El desasosiego no llegó como un golpe, fue más bien una infiltración lenta, un susurro interno que cuestionaba no solo esa llamada, sino fragmentos enteros de mi pasado, como si cada palabra pronunciada hubiera extraído un pedazo de lo que creía ser. Fuera, la calle estaba vacía, bajo las farolas que proyectaban halos amarillos en el pavimento húmedo, y por un instante creí ver una silueta inmóvil al final del bloque, observándome con una quietud que hacía eco de la voz perdida. Pero al parpadear, el espacio se vació de nuevo, dejando solo el viento, moviendo las hojas caídas con un roce sutil. Me levanté con movimientos pausados, caminando hacia la cocina, donde la luz fluorescente parpadeaba con una intermitencia que acentuaba la soledad del espacio. Y allí, sobre el mostrador, encontré una nota en mi propia letra, Anjamar, mañana. Pero el número garabateado debajo no correspondía a nada, solo a un tono de desconexión eterna que ya conocía demasiado bien. El aire se espesó aún más, y sentí como el olvido se expandía, no solo hacia esa voz, sino hacia recuerdos aislados, en una risa compartida en un café hace años, un consejo dado en un momento de duda, todo ahora teñido de incertidumbre, como si el mundo hubiera decidido reescribir partes de mi historia sin avisarme. Intenté marcar de nuevo, pero mis dedos vacilaron sobre las teclas, sabiendo que solo encontraría el mismo silencio. Un hueco que confirmaba lo imposible y hacía que cada respiración se sintiera más consciente, más pesada, y mientras esa quietud se prolongaba, envolviendo todo como una capa invisible que difumina los bordes de lo real, surgió una necesidad sutil, casi un pensamiento fugaz. Si esta historia genera en ti un eco similar, considera seguir el canal, compartir esta historia y activar la campana para no perder los próximos relatos que exploran estos vacíos inexplicables de la mente. Volvamos atrás a los días en que la rutina parecía intacta, pero ya se insinuaban fisuras sutiles en el tejido de lo cotidiano, como grietas en un vidrio que solo se revelan cuando la luz incide de cierta forma, alterando la percepción sin anuncio previo. Era una mañana de otoño, con el sol pálido filtrándose a través de las cortinas entreabiertas, proyectando patrones de sombra que danzaban lentamente en el suelo del apartamento, cuando recibí la primera llamada inesperada. El teléfono vibró sobre la mesa del desayuno, junto a la taza de café humeante, cuyo vapor ascendía en espirales perezosas. Y al contestar, esa voz familiar me saludó con un tono cálido, que parecía provenir de un tiempo lejano,
hablando de anécdotas compartidas, como si el ayer estuviera aún fresco en la memoria. No dudé en reconocerlo. Era como retomar una conversación, interrumpida, con detalles sobre un viaje que habíamos planeado hace meses. El aroma a sal marina que aún recordaba de aquella playa desierta, el sonido de las olas rompiendo con una regularidad hipnótica, que ahora se mezclaba con el zumbido distante del tráfico fuera de la ventana. Caminé por el pasillo mientras hablábamos, sintiendo el suelo frío bajo los pies descalzos. Y la charla fluyó con naturalidad, tocando temas que resonaban en lo profundo en dudas sobre decisiones pasadas, pequeñas, victorias cotidianas que se sentían más significativas al compartirla. Al colgar, una ligera inquietud se instaló, como un sabor amargo que persiste después de un sorbo, haciendo que revisara el historial de llamadas, solo para encontrar que el número no estaba guardado, solo un registro vago, que no coincidía con nada en mis contactos. Atribuí la confusión al sueño interrumpido de la noche anterior, a los fragmentos de sueños que aún flotaban en la periferia de la conciencia, y continué con él. Día, saliendo al barrio donde el aire fresco llevaba el olor a hojas húmedas y pan recién horneado desde la panadería cercana. Días después, la voz reapareció en una tarde gris, mientras caminaba por calles empedradas con peatones apresurados, pasando a mi lado, sus rostros borrosos en la multitud. Contesté bajo un toldo que goteaba lluvia fina. Y él mencionó con precisión un libro que había dejado a medias en mi mesita de noche, describiendo la trama con giros que yo mismo había olvidado, haciendo que la conexión se sintiera más real que el mundo a mi alrededor. Regresé a casa con una sensación de calidez residual, pero esa noche, al sentarme en el sofá con la luz tenue de la lámpara, proyectando sombras suaves en las paredes, intenté evocar su rostro y solo obtuve contornos indefinidos, como si la memoria se negara a enfocarse, dejando un hueco que se expandía con cada intento fallido. Empecé a notar patrones sutiles. Cada llamada coincidía con lagunas en el día, momentos en que el tiempo parecía plegarse, como si horas enteras se hubieran evaporado sin dejar rastro. Y al revisar notas diarias, los detalles no encajaban. Una hora anotada que no correspondía al reloj, un plan mencionado que nunca se había concretado. La fractura se profundizaba en silencio, haciendo que evitara espejos por temor a ver un reflejo alterado, o que revisara álbumes viejos en busca de pruebas que no aparecían, solo páginas amarillentas con imágenes que ahora parecían incompletas. Las noches se volvieron más largas, con el insomnio instalándose como un compañero constante. Y en medio de esa quietud, pensé que quizás compartir estas grietas con alguien más podría aliviar el peso, hacer que el silencio sea menos opresivo. Ahora, adentrándonos en las capas más profundas de esta perturbación, que se ha filtrado como humedad en las paredes de la mente, surge el primer giro inesperado. No era solo que la voz pareciera provenir de un lugar inexistente, sino que cada conversación parecía reconfigurar sutilmente mis propios recuerdos, alterando detalles que antes daba por ciertos, como si la memoria fuera un lienzo maleable que alguien retocaba en la oscuridad. En una de esas llamadas, que llegó durante una mañana nublada, con el cielo gris presionando sobre la ciudad, él mencionó un incidente de la infancia que juraba habíamos vivido juntos, una caída en bicicleta por una colina empinada, el dolor agudo en la rodilla y el sonido del metal raspando el asfalto, pero al evocarlo, los detalles no coincidían con lo que guardaba en mi interior. El camino era más empinado, el dolor más persistente, y un nombre que no recordaba haber pronunciado antes se colaba en la narración, haciendo que dudara no solo de él, sino de mi propia versión de los hechos. El aire en la habitación se sentía más pesado, entonces, con el olor a tierra húmeda entrando por la ventana entreabierta, y al colgar me encontré revisando cajones viejos en busca de fotografías antiguas solo para hallar imágenes descoloridas donde mi figura aparecía sola en escenarios que ahora parecían incompletos, como si una presencia hubiera sido borrada con cuidado. La duda crecía como una raíz que se extiende bajo la superficie, erosionando la certeza de quién era antes de estas llamadas, haciendo que momentos cotidianos
se tiñeran de ambigüedad. Un paseo por el parque donde el viento susurraba entre las hojas con un ritmo que evocaba su voz, o una taza de café que se enfriaba en la mesa mientras los pensamientos se enredaban en bucles de preguntas sin respuesta. Era posible que esa voz fuera un fragmento de mí mismo, un eco de pensamientos reprimidos que tomaba forma para confrontarme con lo olvidado. Las horas se dilataban en esa introspección, con el tiempo psicológico estirándose como goma, haciendo que cada minuto se sintiera como una eternidad de reflexión, donde la identidad se desdibujaba en capas de percepción alterada, y el mundo exterior, el ruido distante de autos, el aroma a lluvia evaporándose en el pavimento, parecía un fondo distante para un drama interno que no podía compartir con nadie, porque ¿cómo explicar que una voz inexistente estaba reescribiendo partes de tu vida? La memoria ocultaba más de lo que revelaba, guardando en sus pliegues secretos que emergían solo en silencios prolongados, haciendo que cada recuerdo revisado se sintiera menos sólido, más susceptible a la erosión. Y en esa vulnerabilidad, la mente comenzaba a cuestionar no solo el pasado, sino el presente mismo, con cada respiración consciente, recordándome que lo que creía estable podía desmoronarse en un instante, profundizando aún más en esta red de percepciones distorsionadas que se ha tejido como una telaraña invisible alrededor de la mente. Llega el segundo giro que obliga a replantear todo lo anterior a lo que interpreté como una voz externa, un amigo perdido en el tiempo. Era en realidad un reflejo deformado de mi propia soledad, pero no como una ilusión simple, sino como una entidad que se alimentaba de las grietas en mi percepción, alterando no solo recuerdos, sino la forma en que interpretaba el mundo a mi alrededor, haciendo que el espectador, o yo mismo, se diera cuenta de que la interpretación inicial había sido errónea desde el principio. En una llamada que se extendió hasta el atardecer, con la luz dorada, filtrándose por las cortinas y proyectando sombras alargadas que se movían con lentitud sobre las paredes. Él describió con precisión un sueño que había tenido la noche anterior, detalles que coincidían exactamente con el mío, un pasillo infinito con puertas cerradas, el eco de pasos que no eran los propios, una sensación de búsqueda interminable que dejaba un residuo de desasosiego al despertar. El aire se cargó entonces con un olor a ozono, como antes de una tormenta, y al cuestionarlo, su respuesta llegó con una calma que helaba porque soy lo que piensas cuando nadie más escucha. En ese momento, una cascada de realizaciones inundó la conciencia, revelando que cada conversación había sido un espejo distorsionado, reflejando no a otro, sino aspectos ocultos de mí mismo que había ignorado, como dudas acumuladas sobre decisiones pasadas, la erosión gradual de conexiones reales que se habían desvanecido sin que lo notara, haciendo que el mundo exterior pareciera menos anclado, más susceptible a la reinterpretación. La percepción se torcía, y lo que antes veía como llamadas externas, ahora se revelaba como un diálogo interno, amplificado, donde el tiempo se plegaba sobre sí mismo, estirando momentos de introspección hasta que el pasado y el presente se fundían en un continuum ambiguo, con sensaciones sensoriales que se repetían sutilmente: el tacto frío del teléfono, el tic-tac persistente que marcaba un ritmo alterado, el aroma a humedad que invadía el espacio como un recordatorio de lo efímero. Había malinterpretado todo desde el inicio, confundiendo la soledad con una presencia externa. ¿O era esa voz una manifestación real que se infiltraba en la mente para cuestionar la identidad? Las dudas se acumulaban en capas, erosionando la certeza de lo que era observable, haciendo que cada mirada al espejo revelara un rostro ligeramente alterado, con ojos que parecían contener sombras que no estaban allí antes. Y el mundo cotidiano, el sonido distante de vecinos moviéndose en apartamentos adyacentes, el sabor residual de un té olvidado, se teñía de una ambigüedad que invitaba a replantear no solo la historia, sino la propia percepción del oyente, cuestionando si sus propios recuerdos eran tan sólidos como creía. Al final de esta inmersión en los recovecos de la mente,
donde la realidad se diluye como tinta en agua. Queda solo un eco persistente que no resuelve nada, sino que invita a una reflexión interminable sobre qué partes de nosotros son construidas por voces internas que quizás nunca existieron, dejando un gancho abierto en forma de pregunta que se clava en lo profundo. ¿Y si esa voz, inexistente, es el único testigo verdadero de quiénes somos? Un susurro que revela las fisuras que ignoramos en la luz del día. La incertidumbre se extiende como una sombra que no se disipa con el amanecer, haciendo que cada momento posterior se sienta teñido de esa ambigüedad. Un eco que resuena en el silencio y obliga a mirar de nuevo los huecos en la memoria, preguntándose qué más podría haberse perdido sin notarlo. En esta quietud que perdura, surge la invitación natural a conectar con otros que quizás sientan un eco similar. Considera seguir el canal, compartir esta historia y activar la campana para acompañar los próximos relatos que exploran estos vacíos que se abren en lo inesperado.